El tema de hoy es un tema muy interesante porque es un tema que trata de sencillez y equilibrio. Usando el texto de Juan 10:10 y Romanos 8:28 al 30. Pero de manera introductoria, quiero usarle esto de preámbulo para que usted vaya esquematizando intelectualmente lo que Dios nos quiere traer. Todos sabemos que Dios nos creó a imagen y semejanza. Y cuando usted busca imagen en el original, es Selén, que significa forma espiritual, forma de actuar, de hablar y de pensar. O sea, mucha gente cree que cuando dicen imagen y semejanza es que Dios se parece a mí, que soy blanco y rubio, o se parece a aquel que es moreno o trigueño, o negro, o prieto, como usted lo quiera llamar. No. Dios no se parece a ninguno de nosotros externamente. Porque Selén significa que es forma espiritual. Quiere decir que es una forma del carácter que tiene que ver con la forma de actuar, de hablar y de pensar. Y cuando usted busca en el original semejanza, significa demut. Y demut nos habla a nosotros de semejanza espiritual. La semejanza espiritual es que hacemos las mismas cosas que hacía Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que borrarle al intelecto de nuestra imagen de que Jesús era así, Jesús era asado, yo me parezco a Él o no me parezco. Nada que ver. Cuando decimos que Él nos creó a imagen y semejanza, significa que Él nos creó a imagen y semejanza del carácter, de la forma de pensar, de hablar, de actuar, de sentir y de hacer. Y sobre esa base, quiero que empecemos a entender de qué estamos hablando. Porque la sencillez y el equilibrio tiene que ver con el aquí y el ahora, lo que hacemos, lo que pensamos y cómo actuamos. ¿Sabes que finalmente eso es lo que sella la eternidad y la salvación del creyente? No es solamente por obras, porque por obras no se salva a nadie, sino es por la transformación y la relación de vida que tengamos con Él. Y esto no tiene que ver con nombres de religión, ni etiquetas que tú le puedas poner, sino tu relación armónica y perfecta con quien nos creó a cada uno de nosotros. Y esto es un proceso que tenemos que empezar a entender para poderlo desmenuzar y entender qué Dios nos quiere traer a través de los versículos de Juan 10:10, Romanos 8:28 al 30. Fíjese que esto tiene que ver cuando Él dice imagen y semejanza, tiene que ver con un plan deliberado, escueto, ya prefabricado para que nosotros seamos bendecidos. Lo que pasa es que en la medida que le conocemos a Él, descubrimos el plan de Dios para nuestra vida y entonces comenzamos a caminar en esa verdad para recibir a Él primero y como consecuencia la herencia incorruptible e inmarcesible a la cual hemos tenido derecho cuando nos hemos renovado en Cristo Señor Jesús nuestro, una vida nueva en Él. ¿Por qué eso es así? Porque cuando le recibimos a Él, todo aquello viejo andamiaje del pasado ha sido perdonado, libertado, sanado y restaurado para que andemos reconciliados con Él. Entonces, cuando andamos reconciliados con Él, andamos en un equilibrio perfecto, porque la vida se trata de mantenerse equilibrado. En los extremos está el enemigo, no está Dios. Así que es importante que permitamos que la imagen y semejanza de Cristo Señor Jesús nuestro se formen en el carácter de cada uno de nosotros. Y el carácter tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con lo que pensamos y finalmente con el intelecto. Y más profundamente tiene que ver con la conciencia humana. ¿Ves? Y eso es algo que tenemos que empezar a desmenuzar y a entender para poner prácticamente esa palabra en la práctica vivencial todos los días de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si hemos entendido que Él es nuestro amo, dueño y Señor, creador de nosotros, le llamamos Señor, quiere decir que estamos haciendo una admisión de que Él es nuestro creador, es nuestro amo y nuestro dueño. Entonces tenemos que andar a imagen y semejanza de quien nos creó. O dígame usted si los hijos no se parecen al Padre. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que parecernos a Él, necesariamente. Porque si no nos parecemos a Él, entonces no somos hijos de Él. Nuestro carácter, imagen y semejanza,
debe estar conforme a su verdad que está escrito en su palabra. Entonces tenemos que parecernos a Él obligatoriamente. De manera introductoria quería traerle esto para que podamos entender de qué se trata esta relación con Dios, de qué se trata la vida del creyente, de qué se trata la herencia incorruptible e inmarcesible a la cual usted tiene acceso una vez te declaró que Él es amo, dueño y Señor de su vida. Recibió el Espíritu Santo. Entonces a través de Él se va a estar comunicando con el Espíritu Santo y se comunica con Dios. Porque el Espíritu Santo es la tercera forma de la Trinidad, la cual habita en nosotros para guiarnos y formarnos a imagen y semejanza de un Cristo vivo. ¿Se da cuenta? Por ahí es que Él nos quiere llevar. Y tenemos que entender que esa forma de hablar, de pensar, de actuar, el Selén y el Damut, tiene que ser puestas a través de la palabra de Dios en nosotros para que nosotros recibamos la guianza y todo proceder correcto para nuestra vida. Y esto nos va a llevar a sencillez y equilibrio. La sencillez y el equilibrio es importante para una buena y activa relación con nuestro Creador. Quiero que nos pongamos en pie. No me han traído las tablillas de los carros, pero ya ahorita las traerán. ¿Ya los movieron todos? Qué bueno, gloria al Señor. Vamos a buscar Juan 10:10. Nos ponemos en pie en honor a quien honor merece gloria y honra, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Juan 10:10. Fíjate que este versículo nos está hablando de la restauración para el individuo. ¿Y qué nos restaura a nosotros la vida? La palabra de Dios. Gracias. Juan 10:10. Aquí está. ¿Lo tenemos todo? Amén. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense que eso no solamente queda ahí. Vamos a buscar todos Romanos 8, 28 al 30. Más adelante, siga, búsquelo ahí, Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 al versículo 30. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos tu palabra, Padre, para que podamos vivir en la plenitud de gozo y abundancia que tú nos has llamado y podamos entender que tus propósitos para nosotros son buenos, agradables y perfectos. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a empezar a desmenuzar esta palabra. Fíjese que cuando usted viene a Cristo y empieza a entender el mover del Espíritu Santo y empieza a tener una relación armónica con Él y empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo a su vida, empieza a entender que lo que Dios quiere es que usted simplifique las cosas que parecen ser complicadas de manera tal que su vida no sea una vida engorrosa y pesada, sino que sea una vida que toma una dimensión de gozo, de prosperidad y de paz y armonía con usted y toda su familia. Pero al principio, en lo que se establece el plan perfecto de Dios,
La familia empieza muchas veces a chocar unos con otros y empieza a decirle, oye, parece que tú eres como un fanático. Tú te pasas leyendo ese libro de la Biblia todo el tiempo y tú estás como juqueado con esto. ¿Y qué es lo que pasa que tú estás leyendo eso tantas veces y procuras hacer lo que dice la palabra? Lo que pasa es lo siguiente: cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, entendemos que la palabra es vida y cobra vida y sentido en nuestro ser, porque se convierte en un manantial de vida, no solamente en el aquí y ahora, sino para vida eterna. Entonces, queremos leer la palabra, buscamos y la escudriñamos, porque hemos encontrado que tiene vida aplicable a nuestra vida. Y cuando usted encuentra vida aplicable a su vida, usted está sumando energía, usted está asumiendo dirección, usted está asumiendo autoridad y poder. Y cuando usted camina en esa dirección, automáticamente usted se torna en una persona donde la vida es simplificada, porque ya usted no pelea por las cosas, sino tiene quien pelee las cosas por usted, quien abre el camino para bendecirlo. ¿Por qué? Porque usted se ha dedicado a leer la palabra, a escudriñarla, a entenderla, a recibir la revelación y a practicarla. Entonces, eso produce en usted una diferencia entre lo que éramos antes, que peleábamos por el intelecto, que peleábamos por la lógica, que peleábamos por los conocimientos que habíamos aprendido. Es muy diferente. Porque hemos aprendido que quien nos guía a toda verdad es el Señor. Y cuando Él nos guía a toda verdad, entonces su verdad se hace real en nuestra vida. ¿Y qué va a pasar? Que se hace real en nuestra vida cotidiana con los semejantes. Y eso va a producir un equilibrio en nuestra vida y una sencillez. ¿Por qué? Porque ya no vivimos preocupados por lo que tenemos que hacer. Ya no vivimos preocupados si el tesoro de los Estados Unidos se cae en la bolsa de valores. Ya no nos preocupamos si UBS se cae y nos roba un par de pesos. Ya eso no nos preocupa. Claro, lo tenemos que vigilar, porque tampoco vamos a cerrar los ojos, ni vamos a ser ignorantes. Pero ya eso no nos va a preocupar, porque si nosotros le hemos dicho sí, Señor, a nuestro Señor, ese tiene que ocupar de eso también. Y te tiene que prosperar. Porque la palabra dice que su palabra nunca jamás retornará tras vacía y prosperará para lo cual ha sido enviada. Y si prosperará para lo que ha sido enviada, nuestra vida también tiene que prosperar. Porque Él lo hace. ¿Se da cuenta? Es muy diferente la visión a través de la palabra a la visión que el hombre le da. Pero ¿qué pasa? Esto lleva más profundidad que esto que estamos hablando. Es una vida donde usted conoce esa palabra y esa palabra cobra vida en usted y usted se convierte en un hacedor de esa palabra. Cuando usted se convierte en un hacedor de esa palabra, los miedos empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque usted empieza a dar confiado en quien usted verdaderamente sabe que tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y es lo que empezamos a entender esto de sencillez y equilibrio, que nos da profundidad y estabilidad y seguridad y dirección en todo lo que tenemos que hacer. Porque ya sabes que la dirección no la buscamos nosotros, sino la da Él a nosotros, que es muy diferente. Y Él quiere que sea de esta manera porque sabe que la vida del hombre sobre la faz de la tierra es una vida corta, es una vida efímera y por lo tanto el tiempo del hombre en la tierra no se puede malgastar. Tiene que ser aprovechado teniendo una relación armónica y perfecta con su Creador para que cada paso que dé, cada decisión que tome en su vida sea próspera. Pero no sea solamente próspera en el aspecto material, que es el que el hombre puede entender, sino primero próspera en el aspecto espiritual. Y a consecuencia de próspera en el aspecto espiritual, vendrá lo material, que es una añadidura. Hay que entender esto. Porque si el hombre no lo ve de la manera correcta, no es acreedor de la herencia incorruptible e inmarcesible a lo cual él tiene derecho, como creyente. Por lo tanto, tenemos que visualizarlo. Y no podemos malgastar el tiempo de nuestra vida aquí sobre la faz de la tierra, porque eso sería falta de conocimiento de su verdad en nuestra vida. Cuando nosotros malgastamos el tiempo, como lo malgasté yo antes de conocerle, perdí mucho tiempo, perdí mucha energía y salud, y perdí muchas cosas que debí retener. Pero a consecuencia de la ignorancia de su verdad en mi vida, todos esos errores los había cometido.
Pero ¿sabes qué? Cuando vine a Cristo, todo aquello que se perdió ha sido recobrado y me ha dado paz, gozo, sencillez y sensatez en todo lo que tengo que hacer. Porque me he enfocado en quien gloria y honra merece. Y el dador y el consumador de nuestra fe, que es Él. Esa corrección de vida nos da a nosotros sencillez, equilibrio, paz, gozo y salud. Y tenemos que mirarlo de la justa perspectiva que es. Porque ¿sabes qué? El 99.99% de todas las enfermedades se originan de problemas emocionales o conflictivos sin resolver. Y después se manifiesta en este cuerpo, que es la tarjeta, la cual sufre el desgaste y la devastación de los errores y las decisiones equivocadas que tomamos. Porque el espíritu no se enferma, pero la carne sí. ¿Me hago entender? Tenemos que visualizarlo en la justa perspectiva que Él nos quiere llevar. Así que Jesús, que es nuestra semilla de fe, nos da a nosotros plenitud, abundancia y prosperidad. Y con ello viene la bondad y la paz rebosante. Algo rebosante es algo abundante. ¿Para qué es abundante? Para que la gente pueda copiar y ver lo que usted ha hecho y semejantemente, haciendo las cosas que Jesús hizo sobre la faz de la tierra, usted también la hará en diferentes maneras en lo que usted hace. En cada profesión, en cada acto que usted hace, usted le da la oportunidad que Dios pueda glorificarse en lo que usted hace. Porque usted le ha creído. Y como le ha creído, Él se glorifica en las situaciones muchas veces que nadie puede resolver. ¿Por qué? Porque Él quiere brillar a través de usted, de manera que se refleje la imagen y semejanza de un Cristo vivo a través de su propia persona como creyente. Ese es el propósito. Y cuando Él lo habla de esa manera, oiga, esto es en todas las dimensiones. No es en una sí y otras no. Porque el Evangelio es completo de etapa a etapa hasta los mapas. Así tiene que ser nuestra vida también. Y tenemos que creerla, vivirla. Y cuando decidimos creerla y vivirla, la vamos a ver sin duda. Porque no va a retornar atrás vacía su palabra. La palabra dice que prosperará para lo cual ha sido enviada. Y ya, una vez tú la confiesas, ya está enviada para que tú la recibas. Y si ya la recibiste, ya fuiste justificado. Y si fuiste justificado, es para que Dios sea glorificado en tu vida. Tenemos que empezar a entender esto, hermano. Porque la vida del creyente es de paz, de gozo y de armonía. Y Dios quiere que disfrute todo lo que hay en la tierra conforme a su plena, absoluta y única voluntad. La vida del creyente es una vida de gozo, es una vida de paz, de seguridad, pero también una vida de equilibrio y sencillez. Porque en los excesos, en los extremos, Dios no está. Fíjese que a medida que el mundo desarrolla sobre la faz de la tierra, hay más conflictos, hay más guerras, hay más problemas económicos, hay más problemas sociales. Cada vez quieren afectar más la niñez. Y usted ve los problemas que hay de género. Todo esto son situaciones adversas donde Dios no está de acuerdo, pero hay un mundo que le sirve a las tinieblas que sí está de acuerdo en ir contra la palabra de Dios. ¿Por qué eso es así? Porque sencillamente no conocen la verdad. Por eso no debemos criticar, sino enseñar. Porque ¿sabes qué? La verdad no le tuerce el brazo a nadie ni patea las puertas. La verdad convence. Y como convence, tiene la potencia de la verdad, lo que hay es que dejarle saber la verdad. Pero con firmeza, con autoridad y con seguridad de que usted está respaldado por un Cristo vivo, que opera en usted a través del Espíritu Santo. Cuando esa verdad inalienablemente está situada almáticamente en su ser, usted habla la verdad, ve la verdad, escucha la verdad, porque rechaza la mentira a sus oídos. Tiene el lenguaje del reino para hablar correctamente. Tiene un corazón que se constriñe delante de Dios y gime en el Espíritu por la verdad y bloquea toda obra de mentira y de calumnia. ¿Por qué? Porque la sencillez y el equilibrio están en usted. Por eso tenemos que practicar esta palabra, ser hacedores, ser estudiosos de esta palabra, escudriñarla. Así como leemos el periódico todos los días para ver las noticias y para ver otra cosa y chequear la bolsa de valores, etcétera, lo que sea. También tenemos que chequear lo que es manantial de vida y vida eterna, que es la palabra de Dios que está ahí. Eso es más importante que todo.
porque Él va a pelear la batalla por ti. Y necesitamos tener esa seguridad para que podamos caminar en su absoluta y única verdad. Fíjese que cuando no estamos en esta verdad, no estamos en equilibrio y siempre entonces estamos en los extremos. Y en los extremos nunca está Dios. Dios está en el equilibrio. Cuando usted estudia el hebreo y el original, usted va a ver que Él se presenta como una línea isoeléctrica que se mantiene en un estandarte horizontal continuo y que esa línea no tiene sombra de variación ni para abajo ni para arriba. Se mantiene Él porque todo lo que está arriba es de Él y todo lo que está abajo también Él lo domina, aunque no lo quiere para sus creyentes. Por lo tanto, Él no tiene que doblegarse ante otra cosa que no sea su palabra, que es cierta y verdadera de principio a fin. El hombre no puede moldear ni cambiar esa palabra. Por eso dice en su palabra, maldito aquel que le cambie la palabra, le añade una tilde o una jota. Lo llama maldito. ¿Por qué? Porque de Dios no proviene. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que leer esta palabra como está escrita y seguirla como está escrita, sin añadirle ni quitarle. Nos guste o no nos guste, la palabra nos va a formar en el carácter para que tengamos sencillez y equilibrio. Esto es lo importante. El equilibrio significa tener lo suficiente y moderado para poderlo usar correctamente. Cuando nos desequilibramos, entonces estamos caminando en algo que no podemos manejar y que se nos va de alguna forma barrancadero abajo. O como diría nuestro amado pastor Hugo Serrano, alto en el platanal. Ustedes conocen eso porque muchos cogieron clase con él. Cogimos, yo estuve con ustedes. Así que es algo que tenemos que practicar y hacerlo vivenciar a nuestra vida. Cuando nosotros estamos en los extremos, lo que hacemos es abrir puertas al enemigo. Entonces, la semilla que Dios engendró en nosotros a través del Espíritu Santo, de sencillez y equilibrio, deja de funcionar, para lo cual ha sido prosperada, que es su palabra a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿por qué no prospera? Porque nos vamos a los extremos y en los extremos no está Dios. Y nos convertimos presa del enemigo caminando en esos extremos. Por lo tanto, tenemos que estar centrados en una doctrina sana, bíblica, para que nuestra vida sea sana, bíblica, correcta y bendecida. Es lo que Él quiere que practiquemos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la semilla correcta, equilibrada, las actitudes nuestras son actitudes positivas y correctas, no por lo que veamos, no por lo que escuchemos, no por lo que diga la gente, sino por lo que dice Dios que es. Porque lo que dice Dios que es lo que nos va a cambiar a imagen y semejanza de Él. Así que todo comienza con la semilla de fe que está puesta dentro de nosotros. Cuando esa semilla de fe está puesta dentro de nosotros, nos cambia hacia actitudes positivas y empezamos a aprender a andar por fe y no por vista. No es por lo que te digan otros o por lo que crean otros, sino por lo que dice Dios en su palabra que es. Porque la vista, ¿sabes qué? Como es un sentido, es engañoso. Pero la palabra no es engañosa. La palabra tiene el poder, la autoridad de desenmascarar la mentira para que creamos en su verdad. ¿Y sabes qué? Esto lo tenemos que aplicar siempre a nuestra vida y en todo momento. Porque si no lo aplicamos a nuestra vida, no nos hacemos hacedores de su palabra. Cuando tenemos la actitud correcta, cuando tenemos el pensamiento correcto, no importa lo que veamos, tenemos una buena noticia siempre. Tenemos una buena noticia siempre. ¿Sabes por qué? Porque el poder de tú creerle en esa palabra y ejecutarla en favor de cómo está esa palabra, hace que el medio ambiente cambie en favor tuyo. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificarse a través de lo que tú haces. Pero el principio tiene que estar en nosotros creyendo su palabra para que eso pueda ocurrir. Le he explicado siempre que todo lo que ocurre en la tierra primero ya ocurrió en el cielo. Y si tenemos dominio del cielo en el nombre de Jesús, porque tenemos a favor a Él y Él está a favor tuyo, las cosas cambian.
Y usted tiene que saber que han pasado muchas experiencias por lo cual intercedemos y las cosas ocurren. Los enfermos son sanados, los oprimidos son libertados, los atormentados son libertados, los que estaban apartados son reconciliados con Cristo. Eso lo hace el poder de Dios. Eso no es el poder de una persona que no cree. Esa es la manifestación del poder a través del creyente, a través del Espíritu Santo que opera en él. Es decir, en nosotros. Porque Él quiere glorificarse, pero usted tiene que creerle y caminar en fe. Cuando usted lee Romanos 8:28 al 30 que acabamos de leer, vemos que hay un propósito. Son llamados. Quiere decir que si hemos sido llamados, se refiere a un plan deliberado de bendición. Quiere decir que cuando tú recibes el Espíritu Santo, hay un plan anticipado, hay un plan deliberado, hay una intención, un designio. O sea, un plan para ponerte al frente en medio de la adversidad que hay sobre la faz de la tierra. Ya está predestinado. No solo el plan eterno de salvación, sino es la bendición en el aquí y en el ahora hasta la eternidad. Porque sabemos que Dios está en la eternidad y hacia allá iremos cuando se levante la iglesia. Pero Dios quiere glorificarse aquí en medio de la adversidad, en medio de tu situación, en medio de aquellas cosas que no pueden ser prosperadas por mano del hombre. Él quiere glorificarse. Él quiere que tú le pidas, pero le pidas conforme a su palabra para que Él pueda glorificarse. Y Él lo hace para que Dios pueda brillar a través de nosotros y de lo que hacemos. Por lo tanto, es un plan perfecto, es un plan excelente, es un plan que no va a fallar, porque es hecho por nuestro Creador, que nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Estamos aquí? O sea que cuando usted analiza el versículo 30 y el 29, implica una justificación para una predestinación. Y fíjate que cuando usted busca el original, Selén, que es imagen, y Demut, que es semejanza, quiere decir que Él planeó que al final fuéramos bendecidos a través de Cristo, conforme a la imagen y semejanza de un Cristo vivo, que es el Hijo de Dios. O sea que cuando usted viene a Cristo, cuando usted camina en su verdad, escuche bien, no hay forma de que usted salga mal en lo que está haciendo. Ahora, tiene que asegurarse de que lo que está haciendo va conforme a su estricta, única y exclusiva voluntad. Por eso es que tenemos que ser formados a imagen y semejanza. No es con nuestro intelecto, no es con lo que me digan, no es en lo que yo he creído en mi forma de pensar y en lo que estudié en la universidad, no. Lo que diga el Espíritu Santo a través de nosotros. A Dios le interesa todo lo que tú haces. Le interesa todo lo que puede contar los cabellos que se caen de nuestra cabeza. Y a usted puede decir, yo amo tanto a mis hijos, a mi esposa y a mí mismo. Pero ¿sabes qué? Dios te ama más. ¿Sabes por qué lo puedes decir? Porque tú no puedes contar los cabellos que se te caen de tu cabeza, pero Él los cuenta. Tú no puedes contar las lágrimas que derramas, pero Él las cuenta. Y ustedes saben que a veces me ha tomado el Espíritu Santo y dice, has derramado estas lágrimas, a esto. Oye, cuantificadamente. ¿Qué nos demuestra esto? Que Él nos ama, que se preocupa por nosotros y que tiene algo nuevo para nosotros cada día. Porque Él decidió pagar a precio de sangre por nuestra libertad en la cruz del Calvario. Esa sangre que se derramó en vano no fue. Fue para demostrarle el amor máximo que Él tenía. Si no, piénselo de esta manera. ¿Estaría usted dispuesto a dar un hijo o una hija suya a morir en la cruz del Calvario y a que pagara muerte de cruz por una tunda de pecadores? ¿Verdad que no? Pero Él lo hizo. Él lo hizo por ti y por mí. Entonces, cuando analizamos esto en la justa perspectiva del valor que refleja esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, tenemos que estar dispuestos a que Él nos forme a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque esto nos da una seguridad de que todo lo que Él hace para nuestra vida es agradable, bueno y perfecto. La palabra dice que a los que antes conoció también los predestinó, que también fueran como Cristo,
O sea que Cristo te llama, pone el Espíritu Santo ahí en ti, te justifica delante del Padre. Y tú te preguntas, ¿y para qué me justificó delante del Padre? Para que Dios se glorificara en tu vida. ¿Qué es que Dios se glorifique en tu vida? Que todo lo que tú tomes a bien hacer, sea en tu trabajo, sea en tu negocio, sea en decisiones que tengas que tomar, sea la relación con tus hijos, sea lo que tú tengas que hacer, Él se glorifique y otros digan, oye, ¿cómo en medio de la adversidad tú puedes hacer esto? ¿Cómo tú puedes tener gozo cuando todo está mal? ¿Cómo es que tú puedes hablar así si todo está saliendo al revés? Entonces empieza a entender, algo tú tienes que yo no conozco. ¿Sabes por qué? Porque Dios empieza a glorificarse en ti cuando tú tienes una plena certidumbre de fe creyéndole a Él. Desde ahí empieza la bendición. Quiere decir que la bendición se gesta en nuestro corazón y después se hace materialmente real. Así ocurre todo en el reino del Señor. Primero tienes que creerle. Cuando ya le creíste a Él, ya eres acreedor y heredero de las bendiciones. Y cuando eres heredero de las bendiciones, solo tienes que caminar en su verdad y sin duda llegará. Es un aprendizaje de sencillez y equilibrio. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a mirar las cosas de este mundo con los ojos del mundo, los ojos intelectuales, los ojos de lo que hemos aprendido. Y eso hace que se derrumbe nuestro mundo espiritual y no es así. Al revés, nuestro mundo espiritual tiene que derrumbar el mundo intelectual. Tiene que derrumbar lo que estamos viendo con estos ojos materiales para aprender a mirarlo con los ojos espirituales. Si aprendemos a caminar en esa verdad, entonces toda la dinámica cambia a favor nuestro. No es de otra manera, es a la manera de Dios. Y tenemos que aprender a caminar de esa manera. Porque si no caminamos de esa manera, jamás, nunca vamos a lograr lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Dios quiere que nuestra vida sea glorificada a través de Él. Fíjate que cuando te dice en el versículo 30, te dice, te predestinó. O sea, te selló con un destino de bendición desde antes de tu nacer. La palabra dice, desde antes de la fundación del mundo. Y esto es bonito. Porque cuando usted entiende que desde antes de la fundación del mundo, es desde antes de formarlo todo, ya tú estabas en el corazón de Él. Pero aún más, estabas puesto en el corazón de Él para ser bendecido. Pero aún más que bendecido, sellarte a la eternidad con Él. Usted se imagina lo grande y poderoso que es esto. Usted puede entender que Él te llamó para bendecir tu vida. Cuando siempre hemos aprendido que tenemos que pelear con puño, patada y bofetada para las bendiciones. Entonces cuando le conocemos a Él dice, no, espérate un momentito, eso no es así. Es de esta manera. Y las decisiones las vas a tomar así, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y lo vas a hacer en este momento, no ahora, cuando yo te diga. Y lo vas a hacer así. Y te va a pasar esto, pero tú vas a hacer lo otro. Y te va a pasar esto, pero ¿sabes qué? Tienes que perdonar, porque yo también perdoné. ¿Sabes qué? Tuve que pagar a precio de muerte, de sangre, el perdón por los pecadores. La pregunta que nos hacemos, ¿qué estás tú haciendo con aquel que te hace daño? Si lo bendice o lo maldice. Si lo ama o lo rechaza. Es algo que tenemos que aprender. Todos queremos la bendición. Ahora, la forma en que buscamos la bendición tiene que ser como dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice que es de esa manera, es de esa manera y no hay de otra. Por lo tanto, no puede haber sectarismo, no puede haber divisiones, no puede haber cosas guardadas en contra de lo que Dios quiere hacer. Hay que ser transparente y hablar las cosas. No podemos guardarlas, ni hacer tapetes, ni tener agendas ocultas, porque Dios no le gusta eso. ¿Por qué? Porque Él no tenía agenda oculta para nosotros. Si Él no tenía agendas ocultas para nosotros, ¿por qué nosotros vamos a tenerlas para Él? Tenemos que confrontarnos con nosotros mismos de frente, en sencillez y equilibrio. ¿Para qué? Para que nuestra vida verdaderamente sea bendecida. Pero ¿sabes qué? La mejor herencia que le dejamos a nuestros hijos, muchas veces creemos que es carrera, universitarias y doctorales, es dinero, propiedades.
Y todo eso, Dios no tiene problema con eso. Pero la primera herencia más importante que le tenemos que dejar a nuestros hijos es el conocimiento de su verdad a través de su palabra. Dale un aplauso al Rey. Eso es para Dios. Cuando nosotros entendemos esta verdad, gracias Luis. Cuando entendemos esta verdad, entendemos entonces que la predestinación te selló para un final de éxito total al plasmar la imagen y semejanza, el Salem y el Temut en tu vida. Porque eso se va a plasmar en la parte almática de tu ser, de tal manera que nuestro ser va a contener emociones redimidas por el Señor, pensamientos redimidos por el Señor, decisiones redimidas por el Señor, decisiones fundamentadas en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra nos hace funcionar en su verdad y su verdad nos hace libres. Por eso es importante que entendamos que cuando Él nos selló con un sello final de éxito, al plasmar la imagen y semejanza de Él, el Salit y el Demut, significa que lo único que tenemos que hacer es seguirle a Él, porque el éxito está asegurado con Él. Tenemos que entender esto. Hay un Mitsubishi color vino Lancer, tablilla 186, que hay que mover. Un Mitsubishi. Cuando tenemos esta situación que no sabemos qué hacer y empiezan las decisiones a variar de extremo a extremo, es porque realmente Dios no está en el equilibrio de la sencillez que tú tienes que estar. Entonces, nos volvemos hacedores de muchas cosas y hacemos esto y hacemos lo otro y más allá y más allá y más allá. Nos agotamos, nos cansamos, nos llenamos de preocupación, de miedo y al fin y al cabo pasa el tiempo y no avanzamos. Y usted dice, pero es que yo estoy haciendo. La pregunta no es lo que estás haciendo. Es decir, que lo que estás haciendo está conforme a la voluntad que Dios te dijo que tenía que hacer. ¿Me explico? Entonces, muchas veces usamos el intelecto para hacer cosas. Y hemos hecho muchas cosas. La pregunta ¿es esto lo que Dios me mandó a hacer? Entonces nos damos cuenta porque no obtenemos los resultados esperados. No obtenemos las cosas que deseamos tener. Y nos cansamos y la vida se vuelve engorrosa. Hemos batallado, nos cansamos. A veces hasta dejamos de creer en la palabra. A veces estamos viviendo en la iglesia, pero estamos apartados de la palabra porque no nos salen las cosas. Nos fatigamos, nos cansamos. Chocamos, como yo digo, un caculo en una bombilla, dándole alrededor de la bombilla toda la noche. Y estamos en el mismo sitio. Sencillamente es que no hemos preguntado, ¿es esto, Señor, lo que tú quieres que yo haga? Y es algo que lo tenemos que practicar a diario, hermano. No es algo para decir, esto está pasando con fulano, sultano, megano. No, vamos a mirarnos nosotros mismos. Porque yo también fui un caculo que le di 20,000 veces a la bombilla. Sí. Yo me tuvo que apretar 7 años el cuello para que yo supiera que Él era Dios. Imagínese usted. Eso es así. Tenemos que mirarnos nosotros adentro. Porque Él quiere plasmar su imagen y semejanza en nosotros. El Salem y el Demut se va a plasmar en nuestro ser interior, en nuestra conciencia, en el aquí, en el ahora, en nuestro ser. Pero tenemos nosotros que caminar hacia esa verdad para que eso sea plasmado en nosotros. Y su verdad pueda ser una verdad fehaciente, puede ser una verdad real, puede ser algo que podamos palpar, ver, sentir y verse externamente. Porque primero se siente y se forma internamente y después se forma externamente. Porque los hechos dan vivencia del fruto del Espíritu y de la bendición que usted va a tener para su vida. Así que lo único que tenemos que hacer una vez tenemos el Espíritu Santo es seguirle a Él. Para que el éxito que ya está dispuesto y sellado desde el principio de la creación, la palabra dice desde antes de la creación, venga a nosotros, a nuestra vida. ¿Qué va a pasar?
va a venir una serie de acontecimientos a tu vida para desarrollar un plan armónico y perfecto de equilibrio y sencillez para tu vida. Míralo de esta manera. Cuando usted va a hacer un bizcocho, bueno, los que cocinan por ahí lo han visto hacer, porque yo no sé de cocina mucho, pero bueno, cuando usted va a hacer un bizcocho, yo he visto que mi esposita pone los huevos aquí, la harina acá, el azúcar acá, la vainilla chiquitita aquí, le mide 2 o 3 cosas más y lo pone todo ahí, 7 u 8 artículos ahí. Pero mire lo que hace. Ella va mezclando eso en un orden perfecto. Ella no coge el agua y lo mezcla con la harina o la leche con la harina así, sin hacerle algo primero. Ella primero filtra esa harina que esté finitita, con un cernidor. ¿Verdad que sí? Y entonces después coge esa harina para ser procesada con el huevo, con la leche, con todas las cosas que le va a echar. Pero finalmente, al final, le echa un toque de vainilla y empieza a probar para saber si eso está sazonado donde tiene que estar. Semejantemente, nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. Ese toque y ese sabor lo tenemos que afinar con la palabra de Dios en nuestra vida. Si nosotros afinamos nuestra dirección, nuestras decisiones, en el aquí y en el ahora, con la palabra de Dios, entonces sabremos que estamos caminando en la dirección de Él. Y cuando caminamos en la dirección de Él, la herencia incorruptible e inmarcesible de éxito, oye bien, no es que quizás viene, es que tiene que venir. ¿Por qué tiene que venir? Porque su palabra no puede retornar atrás vacía. Y la palabra dice que prosperará para lo cual ha sido enviada. Entonces, si tú la estás siguiendo, si tú permitiste que el carácter y semejanza de Cristo se forme en ti, caminas en su verdad, ya tienes la herencia incorruptible para tu vida, en todos los ámbitos que hemos estado hablando. ¿Qué va a impedir que tu vida sea equilibrada y de éxito? Se va a levantar el enemigo, se va a levantar las tinieblas, pero eso es nada, porque las tinieblas carecen de potencia ante la verdad de Cristo. ¿Sabe por qué carece de potencia? Porque la oscuridad no tiene la energía que tiene la potencia de la luz. Por eso la luz que alumbra el mundo es la palabra de Dios. En la oscuridad, para aquellos que son científicos, no tienen los electrones a través de los protones circulando satelitalmente para mantener una luz viva. Pero Cristo sí la tiene. ¿Quiere que le diga algo más? Cuando yo fui al cielo, esto que le estoy diciendo que parece una teología de la palabra, que de hecho es teología, pero es una realidad. Cuando yo fui al cielo, yo salí de la oscuridad de este mundo. Y cuando pasé el segundo cielo, que es la parte más oscura, llegué a un sitio donde todo es luz. Y me hizo así. Quedé en la luz suspendido. Donde no hay nada que te ate, y sino flotas en el espacio. Eso es luz verdadera. Ese es el tercer cielo. Cuando tú clamas a Él a través del Espíritu Santo que mora en ti, eso va al tercer cielo. Y de allá desciende la orden en favor tuyo. Que no importa las tinieblas que hay aquí en la tierra, no son suficientes para que no se pueda cumplir la palabra de Dios. Tú tienes la autoridad y el poder. Porque esa luz no hay quien la detenga. Porque es una verdad irrefutable. Es una verdad incuestionable. Es un poder de Dios que no lo puede detener nadie. Él lo creó todo para bendecirnos a nosotros. Nos creó todo para bendecirnos a nosotros. ¿Por qué nosotros no nos hacemos y no nos convertimos hacedores de esa palabra? Porque a veces dejamos que las tinieblas ocupen nuestra alma. Las mentiras del mundo nos minen. Son las zorras que estaba hablando el viernes la hermana Carmen. Esas zorras que son cuentos de camino, intelecto de gente, experiencias negativas y dolorosas y conflictivas, que las pone el enemigo a tus oídos para que no camines en la verdad de Cristo. Eso lo hace el enemigo. Pero si tú tienes claro lo que es la verdad y tienes testimonio de que esto es cierto y verdadero, no hay quien te cambie de padecer. Porque la verdad es irrefutable e incuestionable y sin duda saldrá a la luz. Lo dice Eclesiastés.
todo debajo del sol saldrá a la luz, como el sol a mediodía. O sea, no hay nada más poderoso que la verdad de Cristo. Por eso tenemos que caminar en esa verdad. Dios nos predestinó y a estos también los llamó, y a los que esto justificó, también los justificó para que sea glorificado en nuestra vida. Quiere decir que Él nos glorificó, nos justificó a cada uno de nosotros para desatar una autoridad y poder sobre la faz de la tierra. Cuando tú y yo clamamos por un milagro, cuando tú y yo clamamos porque alguien atormentado del Espíritu sea libertado, cuando nos ponemos en común oración para que Dios obre sobre aquellos que están afectados o necesitados, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Él ha puesto esa autoridad sobre ti, no para que te vean a ti, para que lo vean a Él a través de ti y sea glorificado. Eso es lo que Él quiere, que cada creyente sea un fiel y digno representante de un Cristo vivo. ¿Y cómo lo va a manifestar? Con autoridad y poder, porque su vida da testimonio de la gloria de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Esto no es complicado, esto es sencillez y equilibrio. El mundo le va a decir, eso es difícil, eso es para alguna gente, los milagros ocurren para algunos y para otros no. No. Dios quiere glorificarse y que esos milagros se continúen perpetuando en la vida del creyente de día a día, de continuo. ¿Por qué? Porque la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia del tercer día, que es la iglesia después de Filadelfia, de 1948 para acá, es la iglesia del amor. Pero esa iglesia del amor es la iglesia llamada a hacer señales, milagros, prodigios y portentos. Que es un evangelio que se distingue por el poder de Dios. Si no se distinguiera por el poder de Dios, en vano sería la palabra de Él. Porque esto no es un evangelio persuasivo, que te voy a convencer con palabras. No, es mucho más que eso, hermano. Es que tú veas el poder de Dios manifiesto, donde la gente es sanada, libertada y restaurada, para que crean que Cristo vive. Dale un aplauso al Señor. Fíjese que Isaías 30:18. Es más, busquen Isaías 30:18. Vamos a buscarlo. Para que usted mismo lo marque en su Biblia y lo lea después. Isaías 30, capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. ¿Lo tienen ahí? Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. O sea que, fíjese qué grande es esto, hermano. Dios busca con quién ser bondadoso. Dios busca que nosotros tengamos el Espíritu Santo en nosotros para mostrar su amor en nosotros y su bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Quiere decir que esto nos está hablando de que tenemos que tener una actitud del corazón correcta. No puede estar maleada, no puede estar dañada. Tiene que ser pura, conforme a su palabra, para que esto ocurra. Y Dios está buscando con quién ser bondadoso. La actitud del corazón nos habla de la sencillez y equilibrio de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Si nosotros no tenemos eso, no podemos ser acreedores de la herencia inmarcesible, no podemos ser acreedores de la autoridad y de su poder, y las cosas no van a ocurrir, sino que nuestra vida se va deteriorando, desgastándose, produciéndose cansancio en nosotros, disarmonía y complicación. Todo lo contrario a sencillez y equilibrio. ¿Lo pueden ver? Quiero que lo analice a través de la lectura bíblica y estoy llevando viajando la Biblia para que usted pueda ver esto más detenidamente. ¿Qué va a producir esto en nosotros? Una actitud positiva
en medio de la adversidad. Una actitud correcta en medio de la negativez. Y usted tiene que decir, y repítalo conmigo, yo espero algo bueno todos los días de mi vida. Dios se glorificará tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes de mi vida. Yo soy un hijo de Dios, lavado en la sangre de Jesús, reconciliado con Él. Por lo tanto, hoy me levanto en fe para recibir la herencia inmarcesible que era predestinado para mi vida. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dese un fuerte aplauso ahí. Claro que sí. Hermano, todos los días practique esta palabra. Todos los días perfecciónese y corríjase a la luz de esa palabra. No permita que alguien le pueda robar su bendición. Cada vez que el enemigo ve que Dios lo va a bendecir, se levantan los Tobías, los Sanbalá, Gesem y el árabe para robarle su bendición. ¿Cuántas veces se me olvida a mí y dejo el celular prendido y voy a orar por alguien y ese celular suena? Y suena con un teléfono de una persona equivocada. ¿Quién está haciendo eso? Las tinieblas. ¿Por qué lo hace? Para interrumpir el plan de Dios con la persona que tengo de frente. Entonces, ¿qué hago yo? Apago el celular y me olvido de él. Eso es un solo ejemplo. ¿Cuántas veces usted va a venir al culto y le llega familia a su casa y no puede venir? ¿Quién usted cree que trae eso? El enemigo, hermano. Salud. Pero cuando usted está dirigido y cimentado a esa verdad de frente ahí, usted sabe cuál es su norte, cuál es lo correcto hacer, entonces usted no se va a desviar. Usted no va a permitir que le roben la bendición. Dice, no, perdóname, vengo ya mismo, apago el celular, pospongo lo que tengo que posponer, la reunión será otro día, pero yo voy a congregarme con el Rey de Reyes y Señor de mi vida. Porque Él es primero. Tenemos que aprender, porque eso lo hace el enemigo. Y por eso es importante que nos congreguemos, hablemos de la palabra y nos ayudemos unos a otros. Porque la perfección está en Él, no en nosotros. Pero tenemos que caminar hacia esa perfección para que Él ponga la imagen y semejanza, el Salem y el Demut, que al principio hablamos, en el carácter de nosotros. De manera que pensemos como Él, hablemos como Él, actuemos como Él, escuchemos como Él escucha, pero sobre todo amemos con el corazón que Él nos ama. Yo no sé la situación que tú has tenido, el estrés emocional por lo que has pasado, los rechazos de tu vida, las dolencias que pasas día a día, pero quiero orar por aquellas personas que se han enfrentado a estas necesidades y aún están pasando por adversidades que no deberían de estar pasando porque tienen que hacer correcciones en su vida. La obra de maldad que le impide a usted realizar eso correctamente y no la ha podido vencer, yo voy a abrir el altar para que usted se lo entregue y orar para que sea libertado de eso. No sin antes orar primero para aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, lo reciban ahí sentados donde están. Hay alguien que por primera vez viene aquí y no ha recibido el Espíritu Santo. Es importante esto y adoración pase. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted escucha la voz de Dios y la reconoce. Y se hace hacedor de la palabra. Y usted necesita intronizarse con eso para que el Espíritu Santo tome dominio de su ser. Y entonces pueda escuchar la voz de Dios directamente a su corazón y a su oído. Y no haya confusión. Si hay alguien aquí que necesita hacer eso, lo hacemos en 2 minutos y va uno. Amén. 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 ¿Quién más? Amén. 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 Pues vamos ahí sentaditos, vamos a orar por eso que levantaron la mano, que el Espíritu Santo nos conoce. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial,
En esta mañana, Señor, gracias por la palabra que has traído a nosotros. Y permite, oh Dios, que esas personas que levantaron la mano puedan repetir esta oración y sean escuchados por ti. Repitan conmigo los que levantaron la mano y quieren recibir el Espíritu Santo. Señor Jesús, en este momento, abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han hecho daño. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Y permite, oh Dios, que yo, juntamente contigo, pueda compartir lo que me queda de vida en la tierra para vivir una eternidad contigo. Hoy he decidido morir a la vieja criatura para nacer la nueva en Cristo Señor Jesús nuestro. Amén. Yo oro por usted. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, corto toda herencia espiritual que en el pasado los vinculaba al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que está operando en ellos, lo ato, lo reprendo, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que el Espíritu Santo de Dios toma lugar en su vida como nunca antes. Que todas las áreas que el enemigo había tomado lugar en la vida de ellos quedan saturadas y llenas de tu Espíritu Santo. Y tu verdad, Señor, que es tu palabra, será el norte de su vida. Y ellos vivirán para ti, donde tú serás, Señor, su Dios, como eres nuestro Dios. Y ellos serán tus hijos, de la herencia inmarcesible de los santos en Cristo, Señor Jesús nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.